Estamos con el ministro del Interior. Como ustedes saben, la seguridad ciudadana es el problema número uno en las encuestas. Cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene nuestro país? Sobre todo en zonas urbanas, esto siempre sale por delante. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir en una ciudad más segura y lamentablemente nuestras ciudades en todo el país están siendo cada vez más inseguras. Ministro, gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenas noches, Rosa María. Vamos a empezar por un asunto que creo yo que se salió de las manos y creo que ha habido aquí ya alguna enmienda. El caso del señor Carlos Domínguez Díaz, despedido del Ministerio del Interior porque se le acusó de ser un procesado por terrorismo, infiltrado, digamos, en la Dirección de Gobierno Interior. Pero resulta que el señor ha mandado una carta a mí y a otros periodistas muy acuciosa, señalando que el señor ha sido absuelto en 3 instancias e incluso por un tribunal sin rostro, que era lo más severo que hay. Y hoy no tiene ningún antecedente. ¿No se adelantaron en el juicio de condenarlo así a priori? A ver, nosotros no lo condenamos. Simplemente cuando recibimos la información nos pareció que el lugar de trabajo no era el adecuado. Me parece muy bien que los absueltos o los inocentes se reinserten. Eso me parece legítimo, pero creo que el sector interior no era el más adecuado. Y por eso la decisión fue rápida, sin ningún juicio de valor. A mí también me mandó una carta pidiéndome rectifique algunas declaraciones, pero hemos revisado con cuidado qué es lo que dije, y lo único que dijimos fue él no puede trabajar en un cargo de confianza en el sector interior, y por eso decidimos dar por concluida. Es absolutamente inocente, no tiene nada que ver en los hechos que se le imputan. Nunca. De acuerdo, con todo, es un cargo de confianza. Claro, es como si usted me dijera, Yehuda decimos que no puede ser congresista. Y ese sí fue condenado. Este ni siquiera ha sido condenado. De acuerdo. Sin embargo, reitero, se trata de una decisión que por las dudas la adoptamos porque exactamente es el ministro del Interior. Ahora, digamos, si yo tengo un enemigo político, voy y lo denuncio por terrorismo, le abren un proceso, lo encuentran inocente y lo reventé porque nunca más puede trabajar en el Ministerio del Interior. Bueno, es un tema sensible. O sea, yo soy partidario de que la gente se reincorpore, claro, pero creo que hay sectores, por ejemplo, sector de educación, defensa, interior, sectores donde el tema es mucho más complejo. Yo estoy de acuerdo con usted en que si la persona ha sido encontrada culpable, obviamente no tiene ni nada que hacer ahí. Pero nuestra Constitución, el principio es clarísimo. ¿Qué hacemos con el principio constitucional? El señor es inocente, no tiene culpa alguna. Nosotros tomamos la decisión sobre la base de una información periodística, que no estaba corroborada. No, nosotros lo verificamos a pocas horas internamente. Confirmamos que él tenía una requisitoria, una segunda también. Confirmamos que había diligencias que el tribunal había ordenado en su domicilio con la participación de su papá. Y la suma de eso nos... Claro, pero todas esas diligencias eran a posteriori de 3 sentencias absolutorias, que no tenían nada que ver con el proceso. Lo que puedo decir es que esas 3 sentencias absolutorias no la conocíamos. Después la conocieron. Conocimos la absolución primera, pero conocimos también de una diligencia apenas creo un año atrás, con el papá en su domicilio. Que era un error porque lo habían notificado por error. Exactamente. Bueno. Con todo, nosotros no hicimos ningún juicio de valor. Dimos por concluido un cargo de confianza. No, yo no sé, pero digamos, a una persona inocente se le ha hecho puré la vida. Pero no nosotros. Bueno, nosotros lo han votado al trabajo, ¿no? Es que, reitero, es un tema sensible. Es un sector sensible en la materia. Claro, pero no se deja presionar por cuestiones mediáticas que así, sin poder revisar. Mi agenda no la hago sobre la base de lo que veo en la prensa en el día, pero creo que es un asunto... ¿No cree que le dé una disculpa a este señor? No. Es que nosotros no hicimos nada para afectarlo. Es que tomamos la decisión... No votaron del trabajo. Pero de todos modos... nos parece que es una decisión que yo la valido incluso ahora, precisamente porque se trata de un tema sensible. La señora Nena Escalante, directora de Gobierno Interior, que era la que había contratado a este señor, está siendo también acusada de nombramientos indebidos. ¿Qué va a pasar con ella? Bueno, esa dirección está hoy en proceso de reorganización, como todo el ministerio. Ya el primer ministro ha señalado que todo lo que es gobierno interior va a pasar a presidencia y consejo de ministros.
tendrá una nueva estructura. Estamos en este momento diseñando lo que va a ser la nueva estructura. Para que el público entienda, son las personas, esta es la dirección que nombra gobernadores en todo el país, que son representantes políticos de la presidencia de la República. A ver, quizás para que el público también entienda es que hay niveles. Sí, claro. Yo designo gobernadores regionales, la señora Nena designa gobernadores provinciales y cada gobernador provincial designa los distritales, así es. Los distritales. Y los problemas han sido con los distritales. Que son como 20.000. 20.000, y así mucho es, más. así es. Y que por la norma... No van a sacar a la señora Escalante de su puesto. En este momento, no, por una razón sola. La transferencia ya sacaron suficiente gente. No. Lo que ocurre es que como todo el acervo documentario, histórico de ese sector pasa a PCM, es imprescindible que quien ha manejado esa dirección en el último año sea la encargada de dar cuenta. O sea que policía ya no va a tener gobierno. Va a jugar un rol distinto. Gobierno va a tener un rol distinto. Le van a dar un rol más político al gobernador, digamos. Es probable, con personas de más nivel, mejor remuneradas, con un espacio distinto. Que además se superponen a las funciones del presidente regional y han sido rechazados en todas partes, ¿no? Bueno, la idea no es superponerla, la idea es que hoy el gobernador, que tiene muy poca presencia, en verdad, maltratado económicamente, tenga una presencia más importante, que coadyuve en la gobernabilidad, pero de PCM, por eso ya no de interior. Bueno, usted ha señalado que los muchachos que murieron en la Operación Libertad no pueden ser declarados héroes. ¿Por qué? Esto ha causado un enorme fastidio a sus familias. Yo no he dicho exactamente eso. Con ellos, todas las familias y la congresista Chihuahua, lo que hicimos fue intercambiar ideas en mi oficina respecto a qué se podía hacer. Y todos coincidimos en que los requisitos para designar héroe nacional eran requisitos extraordinarios, altos, y que no había consenso para que esa decisión se adopte. ¿Hay una ley para declarar a alguien héroe nacional? Sí, sin duda hay una ley. Pasa por una calificación de una junta calificadora que está en el Ejecutivo y luego la decisión del Congreso para designar así. Así es, porque además tiene que sacarse una ley especial del tiene Congreso, consecuencias importantes. Es caso por caso. Supone hacerles un libro, un busto, señalar un día de homenaje y mandarlos una al panteón, pensión. Y mandarlos al panteón de los héroes. Exactamente. Entonces, yo les planteo objetivamente que esas alternativas parecían complejas de cumplir. De hecho, hay 4 proyectos de ley en el Congreso y ninguna pasó. De hecho, el Congreso lo discutió. Porque hay otros muchachos, más o menos se calculan 4.000 o 5.000 en toda la guerra contra el terrorismo que han tenido la misma suerte. Sin duda. ¿No? Entonces, les planteamos primero esa dificultad. Y por eso que la congresista Chihuahua planteó una segunda alternativa, la de llamarlos héroes de la democracia. Hay también una base legal, hay ley, que pasa por una junta calificadora y va por Congreso, pero esa propuesta tampoco pasó por el Congreso. Y la tercera alternativa era que el Ejecutivo use otro mecanismo que también está establecido por ley para denominarlos defensores de la democracia. Claro. Que es un cargo simbólico, se hace por resolución suprema y todos estuvieron de acuerdo. Pero papás creo que no querían, quieren héroes. En ese momento todos expresamente nos dijeron, esa es una posibilidad, pero quedamos a que el Congreso discuta. Si ellos toman la decisión de héroes nacionales o cualquier otra categoría, bienvenida, pero si ninguna alternativa congresal funcionaba, nosotros estábamos dispuestos a trabajar la tercera alternativa. Y estamos en eso exactamente. De modo tal que yo no me pongo, simplemente les planteamos alternativas. La situación jurídica que hay que afrontar. Y la verdad es que todos en ese momento estuvimos consensuados que si el Congreso no aceptaba, el Ejecutivo tomaba una decisión distinta. Otro camino. Bueno, muy bien. Vamos a los temas de orden público, ministro. Un muerto en Jauja, el señor Alex González, los vecinos señalan que fue aventado al río por policías. 5 muertos en el Monzón, también a manos de la policía. Más 2 en el Monzón. 2, perdón. Más los 5 muertos en Cajamarca. La pregunta es, ¿estas muertes se investigan o no se investigan? Porque cada vez que pedimos información, no hay información. No tenemos los protocolos de necropsia, no tenemos información sobre la fiscalía, qué está haciendo, qué no está haciendo, qué ha hecho la policía al respecto o no. Y lo que pasa en el tiempo es que se consolida una situación de absoluta impunidad. O sea, si te matan en una manifestación pública, no va a pasar nada.
No. Yo creo que toda muerte se investiga. Lo hace la policía, pero especialmente lo hace, ya por un tema funcional, el Ministerio Público. En todos los casos se hace una investigación interna para fines de evaluación y de asignación de responsabilidades también. Ocurre que en ocasiones se sobrepone la investigación del Ministerio Público y es a ellos, en verdad, a quienes corresponde la investigación más de fondo. ¿Usted está seguro que al muchacho en Jauja, no tan muchacho, no lo aventaron al río la policía? Sí, a mí me parece sinceramente inverosímil que la policía, por cualquier razón, lo levante, como dicen los testigos, y lo aviente al río. Me niego a creer que hay un policía que haga una situación así. En el caso de Cajamarca, lo que dicen los presentes es que los que dispararon munición letal fueron los militares. Los policías fueron con solamente armas que no tienen letalidad alguna, balas de goma, etc. Usted lo ha confirmado así. ¿Fue así en Cajamarca? ¿La policía no tiene responsabilidad en las muertes? Yo no tengo una información exacta, la verdad. ¿Hasta ahora? He buscado información, la investigación sigue abierta. Esto es Ministerio Público ya. Lo que entiendo es que un grupo de manifestantes agredieron un lugar donde estaban tropas del ejército y la policía. Estaban resguardando la municipalidad. Y en ese contexto es que se produjo las muertes. Pero no tengo una conclusión aún. Habían policías y habían militares. Sí. Sí. Lo que se dijo en ese momento es que la policía no tenía armas letales. Los militares sí, y se recogieron los casquillos en la plaza y eran de munición militar. Hasta este momento, ya han pasado muchas semanas, no nos pueden decir si la policía se ha exonerado de toda responsabilidad. ¿No le interesaría saber si la policía se ha exonerado? Por supuesto. Además, la hipótesis de que la policía solo usó armas de balas de goma es una hipótesis real. Sin embargo, no me puedo pronunciar sobre temas más de fondo porque en verdad no conozco o no hay un resultado definitivo. La investigación está abierta. Por eso le digo, pues se queda todo ahí en el limbo y no pasa nada. Es que eso es Ministerio Público. Pero es del interés de la Policía Nacional exonerarse de toda responsabilidad. Yo creo que lo que ocurrió permite reevaluar estrategias de intervención. Cuando nosotros comenzamos la gestión, nos planteamos el propósito de no generar muertos por errores policiales. Aquello que ocurrió nos refuerza la necesidad de fortalecer la primera línea de trabajo. Y por eso estamos en un proceso de equipamiento muy importante para policías que enfrentan conflictos sociales. De acuerdo. Los muertos en el Monzón. A ver, ese es un tema mucho más complejo, diría, que el de Cajamarca. Monzón se comenzó a hacer erradicación, no en Monzón, sino al frente, Leoncio Prado, geográficamente otra provincia, narcotráfico intenso, dirigentes vinculados al gran narcotráfico. El 40% de la pasta básica se elabora en ese sector. Entonces, yo diría, básicamente narcotráfico. ¿En qué momento se producen los muertos? Cuando los cocaleros intentan cruzar el río, cruzan el río, intentando invadir la zona de erradicación. Obviamente, ¿quieren evitar la erradicación? Sí, pero nuestra lectura es que quieren básicamente protegían en ese momento las 5 pozas de maceración de pasta que se encontraron los 2 primeros días de erradicación, y yo estuve en el campo. Obviamente, las muertes jamás se justifican. Sin embargo, lo que en el trasfondo hay es el uso de campesinos cocaleros por grupos interesados en el narcotráfico. ¿Estaban armados estos campesinos cocaleros? ¿Un fuego cruzado? No. La información que tenemos es que, bueno, hubo perdigones, escopetas, la fiscalía levantó mechas, dinamitas, que nunca se usó, hay que decirlo, en honor a la verdad, y también granadas. En el campo... ¿Y de dónde salieron de las balas? Obviamente, sin duda, las balas de las fuerzas policiales, eso no me queda la menor duda. De nuevo volvemos al mismo tema, hay que usar armas no letales cuando el enfrentamiento es con armas no letales. De hecho, se usaron armas no letales, pero también se usaron las letales, ¿no? En un contexto, supongo, más complejo. A ver, nosotros estamos trabajando muy fuerte con la policía
para tratar